y nosotros nos quedamos aquí para estudiar un ratito la palabra de Dios. Lucas capítulo 22. Y quiero que usted pueda por un momento pensar en que muchas veces cuando vienen tiempos de angustia a nuestra vida, uno tiene que aprender cómo reaccionar. Cuando uno no responde bien, las cosas no salen bien. Y la verdad es que de algo sí estoy seguro, y es que no vamos a poder evitarnos muchos tiempos de angustia. Yo quisiera decirle otra cosa y a lo mejor le desanimo con esto, pero usted va a tener o está teniendo o ha tenido tiempos de angustia. Y esos tiempos de angustia o nos alejan de Dios o nos acercan a Dios. Uno lo decide. Yo he puesto muchas veces el ejemplo de Job y su esposa. Los dos pasaron por una experiencia muy amarga, muy difícil. Sufrimiento como posiblemente ni usted y yo lo podemos entender. Y no estoy menospreciando su dolor o sus angustias. Sin embargo, Job se acercó a Dios y la esposa de Job se alejó de Dios. Y fue el mismo problema. Entonces, yo he notado eso. Usted necesita decidir qué va a hacer con los problemas que tiene, si le van a permitir acercarse a Dios o alejarse de Dios. Pero de vez en vez pasamos por tiempos de angustias, y estos tiempos de angustia no son ajenos a la gente que ama a Dios. Por ejemplo, el Salmo 42 dice algo muy interesante. Salmo 42, versículo 3, dice el salmista: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. También piensa un momento, ¿verdad? No sé si usted ha tenido esos tiempos donde todos los días está llorando, sufriendo, pero el salmista entendía: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Por ejemplo, el Salmo 6:6 también dice: me he consumido a fuerza de mi gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho. ¿Alguna vez usted ha tenido que meterse a su cama y a orar y llorar y estar desesperado? Bueno, el salmista sabía qué significa eso. El Salmo 84:6 también dice: atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. ¿Usted ha estado en el valle de las lágrimas? Porque el caminar con Dios nos lleva por muchas partes, y a veces cuando uno camina con Dios también puede entrar en el valle de lágrimas. Y todos, yo pienso, hemos pasado o estamos pasando o pasaremos el valle de las lágrimas. Por esa razón usted necesita aprender a responder bien a esos problemas. Ahora, la manera correcta de responder bien es a través de orar y acercarse más al Señor. La oración es la manera correcta de responder a sus angustias, a sus cargas, a sus tristezas. Y me alegra que Dios está con nosotros cuando estamos tristes. A mí me gusta eso. Él nos acompaña en nuestras tristezas. Y el Señor Jesucristo mostró cómo debemos de responder en tiempos de angustias. De hecho, el Señor Jesucristo se esforzó en la oración al tener más tiempo de angustia en su vida. Y quiero que usted entienda que el Señor Jesucristo era sabio y sabía cómo responder a cada asunto, y sabiendo que iba a ir a la cruz, una noche antes de irse a la crucifixión se puso a orar más intensamente. Y quisiera que usted note Lucas 22, 39 al 46. Y al leer este pasaje quiero que usted note que estamos leyendo lo que ocurrió unas horas antes de que Cristo fuera crucificado, una noche antes.
Acuérdese que Jesucristo fue capturado muy en la noche, en la madrugada, quizás a medianoche o hasta pasando la medianoche. Y él sabía que iba a ser crucificado y en medio de la angustia se pone a orar. Y eso nos da el ejemplo de cómo responder a las angustias, las cargas y las tristezas que tenemos en nuestra vida. Y quiero que usted lea conmigo Lucas 22, 39 al versículo 46 y que usted cache cómo en este pasaje el Señor está abrazándose de la oración y se hace 5 veces alusión a la oración. Fíjese lo que dice la palabra de Dios, Lucas 22, 39. Y saliendo, habla del Señor Jesucristo, se fue como solía al monte de los olivos, un monte no muy alto, pequeñín, al monte de los olivos. Esto está fuera de la ciudad de Jerusalén, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Se apartó de ellos un momentito, a un tiro de piedra. ¿Cuánto es un tiro de piedra, hermano? Yo siempre me he hecho esa pregunta, y pues los estudiosos dicen que son más o menos unos 15 a 30 metros, dependiendo el brazo y el peso de la piedra, obviamente. Entonces, habemos algunos que pues 1 kilómetro o 2, ¿verdad? Pero lo normal dentro de los humanos es más o menos, dicen, unos 15 a 30 metros. Entonces, se retiró. Haga memoria como cuánto, imagínese como cuánto será unos 30 metros de aquí a la panadería tal vez. Entonces, quizás. Y dice que se va, se pone de rodillas el Señor Jesucristo y ora. Continúa la lectura, dice el 42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, fíjese esa frase, en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Quiero que por un momento piense que el Señor Jesucristo empezó a tener agonía, porque humanamente sabía que en unas horas iba a sufrir la crucifixión. Y estando en agonía, él tenía un sensor en su corazón que sabía que entre más agonía tienes que orar más intensamente. Entonces él en medio de la agonía se pone a orar más. Y lo que quiero que usted entienda es que a veces a nosotros nos falla el sensor. Mi camioneta tenía un sensor ahí fallando y pues medio la burrita empezaba ahí a trabarse y medio se quería apagar. Y a veces tú no te das cuenta que en tu fe te hace falta un sensor, porque tienes angustia, tienes problemas y te estás mordiendo las uñas y estás con insomnio y estás con problemas estomacales por la gastritis nerviosa que tienes y te angustias, pero no se te prende el cerebro, no se te prende el sensor como el del Señor Jesucristo, que estando en agonía, ¿qué hizo? Oraba más intensamente. Entonces usted tiene que aprender a responder como el Señor Jesucristo respondió. Cuando hay más agonía, más angustia en tu corazón, más tristeza, debe haber un sensor en tu corazón que se prende, que diga: tengo que orar más intensamente. ¿Sí está conmigo? Entonces es lo que hizo el Señor Jesucristo, oraba más intensamente. Y luego dice un detalle que a mí siempre me ha impactado, hermanos. Dice la Biblia que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La palabra gotas tiene que ver con gotas grandes. No son gotititas como cuando salpicas, eran gotas grandes. Ahora, a mí me sorprende porque usted puede pensar que está exagerando Lucas, pero Lucas era médico por profesión. Ahora, de toda la Biblia y de los 4 evangelios, Lucas es el único que dice que Jesús sudó gotas de sangre. Y yo creo que a él le llamó la atención como médico que eso pasó. Porque hay algo que se llama entre los médicos hematidrosis. Que cuando hay una tensión tan fuerte en una persona,
se rompen los vasos, los pequeños vasitos sanguíneos, y se combinan con el sudor de manera que Jesús sudó grandes gotas de sangre. Y estando en angustia, él se dio cuenta que tenía que orar más intensamente. Entonces, si algo se puede llevar usted a su casa es a comprarse un sensor en su corazón, que cuando haya tristeza, angustias, agonía, usted tiene que darse cuenta, se tiene que decir a sí mismo, tengo que empezar a orar más intensamente. ¿Sí está conmigo? Ahora, quisiera que usted por un momento piense, no nada más en la oración. Lo que quiero que usted vea en este momento es, a través de este pasaje, cómo la oración nos ayuda en medio de la angustia. Continúo la lectura, hermanos. Dice la palabra de Dios en el versículo 45. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Por qué es importante ponerte a orar en tiempos de angustia? Sí es la respuesta correcta, es lo que acabo de decir, pero ¿por qué? Hay varias razones. La oración hizo algo por el Señor Jesucristo que a veces no entendemos y que quiero que veamos en esta noche. Vamos a orar, vamos a pedirle que Dios nos hable a nuestro corazón. Señor, queremos pedirte que tú bendigas esta enseñanza, que pueda ayudarnos en nuestra vida y que pueda encendernos el sensor de la oración. Bendice este tiempo y que pueda ser de bendición tu palabra a nuestra vida. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, quiero que usted aprenda y razone qué provocó la oración en la vida de Jesús. Porque Él respondió con oración intensa. Pero ¿cómo le ayudó la oración? Hay varias maneras en que la oración te ayuda. Por ejemplo, la oración te transforma. Versículo 43. Al estar orando, dice la Biblia que viene un ángel y le fortaleció. Ahora, a veces usted no se da cuenta, pero Jesús estaba sufriendo porque vendría la copa de su sufrimiento, iba a ser crucificado. Y Cristo le pide al Señor que le quite ese sufrimiento. Le dice, pues, obviamente bajo tu voluntad, quítame ese sufrimiento. ¿Qué le responde Dios Padre? Que no. De hecho, la única vez que yo puedo pensar que en toda la Biblia Cristo pide algo para sí mismo, Dios le responde que no. Para que no te sientas mal si Dios te dice que no en algo. La única petición personal hacia una necesidad que Cristo tuvo, Dios le dijo que no. Pero la oración sí ayudó al Señor Jesucristo porque lo transformó. Fíjense, algo que a mí me impacta es cuando Cristo entra al tiempo de oración, estaba sufriendo y dudando, si me permite, humanamente hablando, de ir a la cruz. Pero cuando se levanta de la oración, ¿qué le dice a los apóstoles? Párense, hermanos, ya viene el que me está por entregar. Y así saliendo, dice la Biblia que llega Judas con los alguaciles y lo detienen. Y ¿se acuerda usted la historia? Pedro saca la espada y le corta la oreja a Malco. Yo no creo que él fuera buen torero. Yo más bien creo que era mal espadachín, porque pues en la noche todo oscuro, yo creo que le intentó dar a la cabeza, pero pues Pedro era pescador, no espadachín, y pues nada más le da la oreja. ¿Y Jesús qué hace? Guarda tu espada. O sea, el mismo Jesús que unas horas antes estaba titubeando para ir a la cruz, ahora le dice a Pedro, guarda tu espada. ¿Qué no sabes que si yo orara en este momento, el Señor, mi Padre, me enviaría legiones de ángeles? Entonces, algo pasó en ese tiempo de oración. El corazón de Cristo fue fortalecido y fue transformado. Y hermano, quiero que usted entienda esto. Cuando usted ora a Dios, muchas veces los problemas por los que usted ora no van a cambiar. Pero tu fe va a cambiar. Tu manera de pensar va a cambiar. Tu humildad va a cambiar. Tu manera de procesar las cosas
va a cambiar. Tu esperanza va a cambiar. Tu desesperación va a cambiar. Porque yo he notado que muchas veces los problemas no cambian instantáneamente, pero ¿cómo te tranquiliza? La oración. Entonces la oración te transforma. A veces no cambia la situación, pero cambia tu corazón. Y es lo que tú tienes que darte cuenta. La oración te cambia mucho. Por ejemplo, cuando hay un matrimonio y hay problemas en el matrimonio, muchas veces yo le he dicho a los hermanos, ora por tu pareja, ora por tu matrimonio, ora por tu pareja, porque yo le digo, mira, tú no puedes cambiar a la otra persona. Ya intentaste cambiarla, ¿no? Sí, pastor. ¿Y ya pudiste? No, pastor. Entonces, cada vez que tú pienses en algo que está mal en tu pareja, ora por ella, porque tú no la puedes cambiar. Pero no nada más le digo eso, sino que al orar por la otra persona, uno cambia en su manera de pensar. ¿Sabe por qué el Señor Jesucristo nos pidió orar por nuestros enemigos? ¿A poco orar por nuestros enemigos hace que los enemigos cambien muchas veces? A veces sí, a veces no. Pero ¿sabe por qué? Yo he notado que cuando tú oras por tus enemigos, quien cambia es uno en su manera de pensar. Te compadeces y ya no lo ves como enemigo, sino lo ves compadeciéndote de esa persona que te hizo daño. La oración te cambia a ti. Por eso necesitas orar cuando estás en angustia. Tu cerebro está así, mira, como los caballos con cabestro, que nada más tú puedes ver el problema. Pero cuando tú empiezas a orar, tu perspectiva cambia. El Salmo 121 muestra a un hombre que cambió su manera de pensar. Él empieza a buscar desesperadamente y dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y luego empieza a decir, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. O sea, empezó a cambiar, ya estaba tan angustiado y luego se acuerda y ya no tiene a dónde buscar, mira a los cielos y se acuerda que Dios que creó los cielos es su socorro, ¿sí? Entonces cuando tú y yo oramos, tú cambias. Tu manera de pensar cambia. Y quizás es lo más importante que tú cambies antes de que el problema cambie. Porque quizás es más difícil cambiarte a ti que cambiar un problema para Dios. Porque el problema no se pone necio y tú sí. Y a veces Dios usa la oración para transformarte a ti. Entonces el Señor Jesucristo, estando en agonía, estando en titubeo, estando en miedo, después de orar, tiene fortaleza. El ángel es enviado y el ángel le fortalece. Y ahora está listo para ir a la cruz. Entonces, hermano, tal vez orar por tus problemas no va a arreglar el problema, pero te va a dar la fuerza que tú necesitas para enfrentar el problema. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso cuando usted ora, recibe la fuerza que necesita y puede enfrentar el problema. Así que la oración te transforma a ti. Número 2, hermanos, la oración unida comparte la carga. Algo que hace la oración es que te permite recibir alivio, no nada más porque te desahogas con Dios, sino que también puedes compartir la carga. En el versículo 39 dice la Biblia que salió con sus discípulos. Este pasaje de Lucas tiene lo que le llamamos pasajes paralelos, es decir, la misma narración en otros dos evangelios, que es en en Mateo y en Marcos. Y en ambos pasajes, hermanos, dice algo especial. Aquí no lo dice en Lucas, pero sí lo dicen los demás, que Jesús toma a Pedro, a Juan y a Jacobo y se los lleva cerquita de él. Y les dice que estén velando una hora por él. Y hermano, algo que ayuda a la oración es a sobrellevar la carga los unos a los otros. De hecho, así dice la Biblia en Gálatas 6:2, ¿se acuerda? Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Ahora, ¿cómo puedes hacer tú para sobrellevar la carga de los demás? Cuando oras por ellos. Por eso cuando los miércoles oramos los unos por los otros, a lo mejor todavía no se soluciona el problema, pero oramos los unos por los otros. Yo me he dado cuenta, hermanos, que como pastor algo que yo debo de hacer es orar por usted, por los problemas que usted tiene. Y yo me he dado cuenta que a veces yo no puedo transformar los problemas que hay en su vida, pero puedo animarle y aliviarle la carga, porque ya cargamos entre los dos, ¿sí ve? Porque a veces uno se siente solo, se siente que... y mire, cuando uno no ora, cae en dos errores.
Cae en el error de pensar que está solo y que no le importa a nadie, cuando no es así. Siempre hay alguien que nos puede ayudar. Siempre hay alguien que nos quiere ayudar. Por eso Dios puso a la iglesia, por eso Dios puso a los pastores, por eso Dios puso a la gente cristiana. ¿Cuántas veces gente me ha dicho que por una situación de emergencia estaba en el hospital y en el hospital alguien se le acercó que no conocía, pero que esa persona le empieza a hablar del Señor? Me acuerdo una dama que perdió a su bebé. Ella y su esposo estaban muy cargados y los pudimos guiar a Cristo, gracias a Dios. Pero algo que me llamó la atención es el esposo nos contaba cómo se sentía después de la pérdida de su bebé. Y él decía, y en el hospital, mientras yo estaba afuera y mi esposa allá adentro, un varón platicó conmigo y me empezó a hablar de las cosas de Dios. Y yo observo, hermanos, cómo aunque esta persona no era cristiana, no iba a ninguna iglesia, Dios le puso a alguien para sobrellevar la carga los unos a los otros. Cuando usted ora por alguien más, está ayudándole a cargar eso que le pesa a esa persona. ¿Está conmigo? Ahora, hermano, le voy a decir algo también. Cuando usted ora por alguien más, se da cuenta que sus problemas no son los más grandes de la vida. Porque a veces, yo le decía, nuestro enfoque en nuestra vida se centra tanto en el problema que no podemos pensar en nada más. ¿Sabe, hermanos, que una bendición de ser pastor es que, como yo sé tantos problemas de los hermanos, mis problemas ya no los veo tan graves, hermanos? A veces digo, no, está peor el hermano. Entonces, hasta sus problemas no son de ánimo, hermanos. Porque digo, bueno, pues yo tengo problemas, pero también los demás, yo no puedo estar de chillón ni de quejumbroso. ¿Sí está conmigo? Así que cuando tú estás orando por alguien más, te pasa lo mismo. Te das cuenta que no eres la única persona que está batallando, porque mira, a veces, hermanos, parecemos perritos que nos lamemos nuestra herida, nos conmiseramos a nosotros mismos. Ay, pobre de mí, nadie me entiende porque soy la persona más miserable y sufro tanto y nadie me entiende. No, cuando tú oras por alguien más, te das cuenta que otros batallan contigo. Y ya ni siquiera te quieres quejar, sino oras por tus problemas, pero también por los problemas de los demás. Porque a veces otros, la verdad, están pasando cosas peores que tú, sinceramente. Y a veces no nos damos cuenta. Pero la oración no nada más te transforma, sino que la oración unida nos ayuda a compartir las cargas los unos de los otros. Entonces, yo le quiero animar, si usted está en angustia, ore por usted para que Dios le transforme su vida, su manera de pensar y su fe. Pero también, hermano, usted preocúpese por orar por los demás. Porque usted se va a dar cuenta que no es la persona más batallando que tiene en la vida. Me acuerdo haber sabido de un pastor contó esta historia. Pastor Jack Hyles decía que en alguna ocasión una dama de su iglesia estaba muy afligida y vino a su oficina y le dijo, por favor, ore, es que tengo este problema, deme un consejo y cómo soluciona este problema. Y el pastor le dijo, usted... ¿con eso esta persona de la iglesia? Sí, pastor. Bueno, quiero que vaya y la visite. Y la persona se fue como murmurando y enojada porque dijo, ¿cómo es posible? Yo vine para que me ayude con mi problema y me manda para que ayude a alguien más. Pero como era obediente a su pastor, fue. Y pues visitó a la persona. A la siguiente semana regresó al pastor. Le dijo, pastor, ya hice lo que me dijo y sigo con mi problema y quiero que usted me ayude. Y le dijo, ok, ¿conoce a esta otra persona? Sí, bueno, quiero que ahora visite a esta otra persona. Y la persona más se enojó, salió enojada y ¿cómo? Yo le pido ayuda al pastor y me está mandando a que vaya alguien más. Pero fue obediente a su pastor y fue y le visitó. Y a la siguiente semana ya no regresó la hermana al pastor. Y el pastor se la encontró y le dijo, hermano, yo pensé que iba a regresar. Y dijo, no, pastor. Yo me di cuenta al estar visitando a estas personas que tenían tantos problemas que mi problema no era tan grande como yo pensaba. Y hermano, es que a veces usted, de verdad, sinceramente, a veces se ahoga en un vaso con agua. Yo no se lo digo porque no soy cruel, pero yo lo pienso. Porque usted me platica su problema, pero yo veo otros problemas de otros hermanos, digo, y los otros hermanos están agarrados de Dios, fuertes en fe y positivos. Y ustedes los problemas que tienen no lo están matando.
¿Pero por qué lo están matando? Porque le falta oración. Cuando usted ora va a estar fuerte, pero también vamos a poder compartir las cargas los unos con los otros. Así que cuando usted ore, ore por sus cargas, pero también piense en alguien más, ore por alguien más, porque hay alguien en esta iglesia, allá afuera, que le necesita que usted ore por esa persona. Por eso es que la verdad es que no es que yo sea muy espiritual, es que simplemente con tanto problema que yo veo, pues mis problemas se ven más pequeños. ¿Sí está conmigo? Y tal vez si usted se pone a pensar en otros hermanos, en otras personas, y les trata de ser de bendición, a lo mejor usted va a comprender que las cargas se aligeran cuando las cargamos los unos a los otros. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Por eso Cristo le pide a los discípulos que lo apoyen en oración. ¿Okay? Hay algo más, hermanos. La oración muestra tu confianza en Dios. El versículo 42 habla de cómo el Señor Jesús ora al Padre y le dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahora, yo le decía que en los otros textos paralelos dice algo ligeramente diferente. En Marcos 14:36 la Biblia dice: y decía Jesucristo en este pasaje: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y mire, quiero que usted piense por un momento lo que dice este texto en Marcos 14:36, que es parecido a lo que estamos leyendo, pero es paralelo. Jesús habla con confianza a su Padre. En todos los evangelios, en la vida del Señor Jesús, este es el único pasaje donde Jesús le llama Abba a su Padre Celestial. O sea, entre más angustia tenía el Señor, más intimidad y más búsqueda y más confianza le ponía a su Padre. ¿Sí está conmigo? Entonces a mí me es tan interesante porque vemos varias veces que Jesús ora, pero esa es la única vez en toda la Biblia donde Jesús le llama al Padre Abba. Acuérdese que Abba era la expresión que usaban los niños en el arameo para hablarle a sus papás. Por eso es que algunos dicen que la palabra Abba no se traduce como padre, sino más bien como papi o papito o papiringo, ¿no? Yo digo eso, ¿eh? Porque mis hijas, cuando me dicen papá, no me dicen padre. Oiga, padre, ¿cómo está? Yo te voy a sentir extraño. Pues me voy a sentir como si me llamara sacerdote. Oiga, padre. Pero no, nunca usamos, los niños nunca usan la palabra padre para referirse a sus papás. Más bien usan un diminutivo, ¿no? Papi, papito, si quieren algo, papito lindo, guapo. Depende, ¿verdad?, de la ocasión. Pero cuando el Señor Jesucristo está en más angustia, muestra su intimidad, su confianza en el Padre, le dice: Abba, Abba. Por eso yo creo que entre más angustia y tristeza y batallas tenga usted, más confianza debe de poner en su oración a la hora de hablar con el Señor. Quiero recordarle que la oración no sirve nada más para pedirle a Dios. Eso es para los inmaduros, los nuevos. Pero hay veces que además de pedirle nuestras peticiones, orar sirve para desahogarte con Dios. Y hay veces que uno puede contarle. Yo el día de hoy pensaba un momento y me sentía angustiado por algunas cosas. Y yo le dije: Señor, me siento así y así, y tú sabes, como si no supiera, pero le dije: Señor, tú sabes las cosas que me angustian. Y se las conté. Y no necesariamente le pedí algo, pero tu oración muestra tu confianza en Él. Háblele de su angustia, háblele cómo se siente. Por eso Hebreos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y otra cosa, hermano, cuando usted ora a Dios con confianza, usted va a ser capaz de decirle: Señor, haz tu voluntad en mi vida. ¿Sabe que a veces no hacemos la voluntad de Dios en nuestra vida porque no lo confiamos en Él? Porque no sentimos que es lo mejor. Porque en nuestra mente algo diferente es mejor. Y por eso nos da miedo confiar en Dios. Pero cuando tú oras a Dios
Fíjense cómo oró el Señor Jesucristo en ese versículo de Marcos. Él está diciendo, Abba Padre, le muestra confianza, y luego dice, todas las cosas son posibles para ti. O sea, Jesús no dudaba que el Padre lo podía salvar de la crucifixión, pero le dice, mas no lo que yo quiero, no mi voluntad, sino la tuya. Cuando usted aprende a orar profundamente, usted debe llegar a darse cuenta que lo mejor que te puede pasar es que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida. Usted sabe lo que dice la Biblia de la voluntad de Dios para nuestra vida, ¿no? ¿Qué dice Romanos 12:2? Que es buena, agradable, perfecta y comprobable. Eso lo dice Romanos 12:2. La voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta y comprobable. Entonces, cuando usted ora y ora y ora, empieza a preguntarse qué le va a pedir a Dios, porque a veces lo que usted pide no está bien, la verdad. La verdad, yo le agradezco a Dios que Él me cerró las puertas. Después de años lo puedo entender, ¿verdad? No siempre uno lo entiende con los años. Que Dios te da un no y te emberrinchas y te enojas, pero cuando tú te sujetas a su voluntad, después Dios te muestra y te hace entender por qué Dios te dijo que no. Y te das cuenta que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Así que usted al orar está mostrando su confianza, pero una persona que se atreve a confiar en Dios tiene que decirle: Dios, quiero que tú hagas tu voluntad en mi vida. Y no cualquier persona hace eso. Es más, ni la gente de la iglesia muchas veces se atreve a decirle: Dios, haz tu voluntad en mi vida, porque nos da miedo, porque no confiamos en Él. Porque pensamos que nos va a ir mal si confiamos en Él. Pensamos que las cosas van a salir mal si nosotros confiamos en Él. Y hermano, ¿qué tipo de Dios tiene usted en el que ni siquiera puede confiar? Yo le quiero animar que usted, a la hora de orar, doblegue sus ideas, doblegue sus planes, doblegue su orgullo, doblegue todos los planes que tiene y le diga: Señor, yo te pido esto, pero no quiero que hagas mi voluntad, sino la tuya. Eso muestra confianza en Dios, cuando tú confías en su voluntad. No siempre al principio es fácil de entenderlo, pero orar al Señor profundamente te hace llegar al punto de confiar en su voluntad. Así que piénsalo, la oración te ayuda, te transforma a ti. La oración nos ayuda a sobrellevar nuestros problemas. La oración también nos ayuda a poner nuestra confianza de regreso en Dios. Y finalmente, hermanos, la oración nos ayuda en la tentación. Regresando a Lucas capítulo 22, versículos 40 y 46, es interesante cómo Jesús repite dos veces esta situación. En el versículo 40 dice: orad que no entréis en tentación, y en el versículo 46 otra vez dice: levantaos y orad para que no entréis en tentación. Hermanos, la oración está conectada a tus victorias ante el pecado. Entonces, ahora, yo sé que usted es bien santo, usted nunca lucha contra el pecado, pero bueno, aunque usted no me lo diga, yo sé que usted batalla con el pecado. Yo batallo con el pecado, usted también, no nos hagamos. Solamente que su pecado es diferente a mi pecado. Mis tentaciones son diferentes a las tuyas. Tus concupiscencias son diferentes a mis concupiscencias. Mis deseos son diferentes a tus deseos. De manera, hermano, que cada uno batallamos en diferentes cosas. Y la oración te ayuda a batallar con esa guerra mental que tú y yo tenemos. ¿O no tiene una guerra mental a veces? Bueno, la palabra de Dios dice que nuestros pensamientos, nuestra carne y el espíritu batallan internamente en nuestra alma. Y entonces la única manera de que usted tenga victoria es que usted esté orando, que Dios le ayude a hacer su voluntad. Todos estamos dispuestos, pero la carne es débil. Así dice el Señor. Y usted debe reconocer que es débil. Porque mire, lamentablemente, hermanos, muchas veces pecamos de soberbia. No, a mí no me va a pasar. No, yo estoy bien. No, yo no necesito. No, yo estoy todo bien. A mí cómo me lastima mi corazón cuando yo sé que alguien tiene un problema, porque el pastor lo sabe todo. Y se acerca y le dice, yo le digo: ¿cómo está?
Bien, pastor. ¿Seguro? Sí, pastor. Y yo sé que no está bien. O sea, porque de verdad que como pastor uno sabe más información de la que quisiera saber a veces. Y uno sabe muchas cosas, hermanos. Muchas cosas. No es que sea omnisciente, no lo sé todo, pero la verdad es que muchas veces cuando yo le pregunto cómo está, yo ya lo sé. Porque me lo dice su cara, o me lo dijo alguien más, o supe de alguna manera, o simplemente su historia en WhatsApp ya me dijo cómo anda. Acuérdense que yo soy chismoso, yo me meto a su historia y yo sé de verdad cómo se siente nada más de ver su historia. Porque luego pone ahí un Chucky ahí clavándose, pues ya sé cómo anda, pues. O no sé, usted pone ahí no sé, una persona tristeando en un árbol, solitaria, blanco y negro. Entonces pues está tristeando y le pregunto cómo está. Bien, pastor. ¿Seguro? Sí, pastor. Y la verdad es que no está bien usted, pero pues no quiere abrir su corazón. Entonces, si está bien, pues está bien. Y en mi mente es, yo sé que estás mal, pero no me quieres decir y no te puedo obligar ni exprimir, estrangularte y sacarte la verdad a fuerzas. No, yo no puedo. Simplemente yo entendí que esa persona no quiere que le pastore. Es lo que yo entiendo. Y no quiere que ore por ella. A lo mejor no puedo solucionarlo, pero puedo orar junto con la persona. Y hermanos, la oración te ayuda en tu tentación. La oración te ayuda en tu tentación. Hermano, déjame preguntarle algo teológico. ¿Estar en tentación es pecado? ¿Estar en tentación es pecado? O sea, si usted se siente tentado, ya está pecado, ya está pecando. Mire, hay algo que a mí me impactó con esta frase, con eso quiero terminar, mire. Es diferente ser tentado a caer en pecado. ¿Está conmigo? Si usted es tentado, no está pecando. El Señor Jesucristo nunca pecó, pero fue tentado. ¿Está conmigo? Entonces, Él fue tentado, pero nunca pecó. Entonces, la tentación es diferente al pecado. Yo lo explico así. La tentación es el lobby del pecado. Por ejemplo, cuando uno va al dentista, lo pasan al lobby, ¿no? A la sala de espera. Y uno todavía no entra al dentista, al sufrimiento y al crujir de dientes, ¿verdad? Todavía no entra, pero está esperando y ya es minutos a que entre. Entonces, cuando usted y yo somos tentados, no estamos en pecado. Pero a mí me interesa mucho que Jesús dice, orad para que no entréis en tentación. No dice, orad para que no entréis en pecado. Entonces, fíjese qué interesante es. La Biblia dice, yo sé que ser tentado no es pecado, pero un cristiano cuando ora debería de buscar tanto agradarle a Dios, que incluso le dice Dios, yo ni siquiera quiero verme tentado. O sea, no nada más le pide a Dios, no quiero caer en tomar alcohol, sino le está diciendo, Señor, no quiero que se me antoje. ¿Sí está conmigo? ¿Y ha habido gente así? Ha habido gente que dice, Señor, no quiero caer en este pecado, pero no nada más le pidas eso. Dile, Señor, no quiero ni siquiera verme así como que se me antoja. Entonces, la oración te ayuda a vivir para Dios de una manera más agradable y en tus luchas personales. Porque la lucha es muy mental, ¿no es así? Entonces la oración, hermano, no nos damos cuenta, pero nos ayuda muchísimo. Y cuando una persona está orando, se ve su espíritu, se ve cómo está en victoria, se ve cómo está luchando igual que todos, pero su vida es transformada. Se ve cómo la oración le ayuda, porque se nota cómo está la oración beneficiándole. Le fortalece. La oración le ayuda a sobrellevar las cargas de los unos de los otros. Se encarga de darle la confianza a Dios. Se encarga de poder tener victoria y no caer en la tentación. Entonces, la pregunta es: ¿qué tanto está orando usted? Porque a veces subestimamos el poder de la oración. Porque usted ora y como no pasa nada inmediatamente, usted se desanima y deja de orar porque dice, no sirve de nada.
Pero no se da cuenta que la oración tiene muchas funciones, además de que a veces Dios puede contestar en un momento. ¿Sí está conmigo? Entonces, yo quiero animarle que usted, si está en tristeza, en angustia, en agonía, se ponga a orar más intensamente. Ahora quizás usted diga, es que yo no siento que Dios me escucha. Ore más intensamente. O quizás le hace falta a Jesucristo en su vida. Porque usted debe entrar a Dios a través de Jesucristo. El único camino para ir a Dios Padre es a través de Jesucristo. Y a lo mejor usted le hace falta recibir a Cristo como su Salvador personal, para que tenga la seguridad completa de que Él escucha su oración. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar, vamos a tomar algunas decisiones en nuestra vida, hermanos. Señor, te quiero poner en las manos este momento de invitación, porque yo intenté explicar lo más sencillo, lo más claro que pude tu palabra, pero ahora es cuando se necesita tomar decisiones concretas en nuestra vida. Te pido, Padre, que prendas el sensor del corazón de mis hermanos, les muestres que en este momento tal vez es cuando necesitan empezar a ponerse a orar más intensamente en medio de esas angustias, de esas batallas que hay, Señor. Y te pido, Padre, que tú nos hagas guerreros de oración, gente seria en la oración. Padre, a veces nuestro cerebro nada más puede enfocarse en el problema cuando tú quieres transformarnos a través de la oración. A veces no nos damos cuenta que hay otros hermanos amados que batallan y que a veces por nuestro egoísmo o nuestro enfoque en nosotros mismos no nos damos cuenta que quieres que oremos los unos por los otros. Padre, muéstranos la necesidad de orar por alguna situación específica en nuestra vida. Y si alguien aún no te ha recibido como Salvador personal, abre su entendimiento, permítele recibir a Cristo como su Salvador personal. Y en la actitud de oración, con ojos cerrados, con cabezas inclinadas, en actitud de oración, yo quiero preguntarle si Dios le mostró a su vida que tiene una necesidad muy fuerte de orar por alguna situación. Pastor, Dios me habló a mi corazón algo muy claro. ¿Puedo ver su mano si Dios le habló a su corazón? Veo su mano, veo su mano, veo su mano, veo su mano. ¿Por qué no ora un par de minutos? Si puede de rodillas, hágalo. Ya hay algunos aquí al frente. Si quiere pasar acá al frente y pasar un par de minutos en oración, en el altar, diciéndole, Señor, me doy cuenta que estoy en batallas, pero ahora me doy cuenta que necesito ponerme a orar seriamente por mi esposo, por mi esposa, por mi familia, por mis angustias. Señor, yo me he estado desanimando mucho y me doy cuenta que me hace falta ponerme a orar de verdad. Señor, yo estoy tentada, yo estoy tentado. No quiero entrar en tentación, Señor, ayúdame. Señor, yo me voy a poner a orar por mis problemas, pero me voy a poner a orar por otros hermanos, por otras personas que veo también que necesitan de ti. Señor, tú me hablaste a mi corazón y me hiciste darme cuenta que tú necesitas transformar mi manera de pensar. Estoy pensando mal, estoy pensando equivocadamente. Enséñame, yo quiero ponerme a orar. Transforma mi manera de sentir, de pensar, de percibir las cosas. Fortaléceme, Señor, en este tiempo de angustia. Tome un momento para orar al Señor. Ponga en las manos de Dios esas cosas que le aprietan su vida. Pasa un momento en oración. Ahora déjeme hacer una segunda invitación mientras algunos oran. Quiero invitarle, si usted no ha recibido a Jesucristo como su Salvador, le quiero animar a que le abra las puertas de su corazón, le pida a Cristo entrar a su vida y que sea su Señor, su Salvador. Cristo no entra a la fuerza ni por accidente, entra por una decisión de confiar en Él como su Salvador personal. Y yo le animo a recibir a Cristo si no lo ha hecho. Habría alguien que diga, pastor, yo sí estoy interesado, yo sí quiero eso de recibir a Cristo. No sé bien cómo, pero
Reconozco que necesito que Cristo entre a mi vida. Puedo ver su mano si ese es su corazón. Yo quiero recibir a Cristo en mi vida, pastor. ¿Hay alguien así? ¿Puedo ver su mano un momentito, pastor? Ore por mí, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón, lo necesito en mi vida. ¿Alguien así? Señor, a veces olvidamos todo lo que orar a ti nos beneficia. A veces menospreciamos la oración. Te ruego que tú bendigas a cada persona aquí. Así como tu hijo, que al estar en angustia oraba más intensamente, dice tu palabra, así te pido que nos ayudes a orar más intensamente por las batallas que hay en nuestra vida. Yo sé que nos quieres dar victoria, pero ayúdanos a agarrarnos de esta arma que tú nos has dado para la guerra espiritual. Bendice, Señor, a mis hermanos, bendice las decisiones. Quizás alguno en esta noche querrá apartar un momento para orar, empezar a orar más seriamente por esas batallas. Padre, dales victoria, escucha sus oraciones y transforma nuestra manera de vivir y de pensar, nuestra fe, nuestra concepción, nuestra voluntad, y ayúdanos a ser gente de oración. Te lo rogamos y bendice cada decisión tomada. A lo mejor habrá alguno que decidió decirte por primera vez que quiere hacer tu voluntad, confiando en ti. Guíale a hacer tu voluntad y vivir bajo tu voluntad, Señor, te lo suplico, porque oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos en pie, hermanos.